Muy bien, Entonces, buenas un noches con poquito todos. quizás. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. El tema a tratar es uno de los que he tenido también confusión, pero para complementar ya toda la parte metodológica, necesario, es importante tocar este tema debido a que en base a estos criterios vamos a poder seleccionar, analizar e inclusive clasificar nuestra metodología. Tengan en cuenta que cuando hablamos de metodología, estamos hablando de que nosotros debemos demostrar que nuestro trabajo de investigación es pertinente, ¿no? Y al ser pertinente, los datos que consignemos durante la ejecución del trabajo de investigación tienen que ser consistentes. Yo no puedo inventármelos. Yo no puedo generar en base a mi propio criterio. Yo no puedo proponer aspectos que no, científicamente no puedan ser probados, ¿no? Por esa razón he preparado esta sesión un poco más extensa y también tomando en cuenta las consultas, porque aparte de este tema hay muchos que me han enviado sus consultas y en base a los trabajos que han ido presentando sobre esta consideración. ¿Cómo puedo yo justificar o sustentar durante de mi trabajo de investigación la cantidad de muestras que voy a estudiar dependiendo del nivel de investigación? Pues en la sesión de hoy vamos a ver dos cosas. El uso de tecnología o inteligencia artificial, tecnología moderna para cálculos de población, y el uso de tecnología tradicional para sustento. En el aula virtual se ha podido ingresar, en el taller 19 se muestran dos archivos. Un archivo que es en la hoja de trabajo, que es la que vamos a hacer al final de la sesión de hoy, y un segundo archivo que es una hoja de cálculo donde se muestra justamente el procedimiento. La única recomendación que les voy a dar, debido a que el curso, en realidad, la disponibilidad de material está libre, ese archivo, por favor, les voy a pedir, es para que lo usen en forma particular ustedes, para su uso sin ninguna restricción. Pero la recomendación que yo siempre les doy es que por favor no suban ese archivo al internet, que a veces estamos muy tentados de publicar información. En realidad, yo les pediría que limiten esto debido a que el análisis con el que se ha desarrollado tiene también derechos de autor, ¿no? Y a veces pasarlo por internet en realidad lo que hace es distorsionar el concepto. Pero aún así, si es que no tenemos la concepción teórica, va a ser muy complicado interpretar la concepción práctica. Por lo tanto, la sesión de hoy va a servir para dos cosas. Interpretar la sesión práctica, para que en base a esto, la teoría que vamos a desarrollar tenga consistencia y puedan ustedes desarrollar el ejercicio en forma adecuada. Entonces, ¿de qué trata la sesión de hoy? Es la identificación de la población y el cálculo de la muestra. Aunque la primera parte ya la hemos visto, vamos a centrarnos más en el cálculo de la muestra para la sesión. Primera consideración. Nosotros ya vamos a siempre repetir lo que son los niveles de investigación que generan una línea de investigación, que en nuestro caso parte de este nivel descriptivo, pero que también el exploratorio está dentro de estos, ¿no? Se considera que los estudios que están en el primer nivel, exploratorio y parte del descriptivo, no son inferenciales. ¿Qué significa esto? Que por más que yo extraiga una cantidad de muestras inmensas, esto solo ocurre en una sola locación, en una sola realidad. No puedo llevar los resultados a otras realidades. Eso se llama inferencial, ¿no? O sea, no puedo decir que lo que me salió es igual a lo que puede pasar en otros lados. O sea, no puedo hacer investigación predictiva en base a investigación exploratoria. Por lo tanto, el fenómeno ocurre siempre en un solo lugar, en un solo sitio, en un solo momento de tiempo y no puedo yo inferenciar. Lo que ocurre, lo contrario, en el caso de los niveles también descriptivo, parte, y a partir del término contrastar y estimar, relacionar explicativo, predictivo y aplicativo sí que lo puedo inferenciar. ¿Qué significa esto? Que si yo elaboro o obtengo resultados en una zona, en una realidad, estos pueden ser fácilmente replicables en otra, ¿no? A eso se le llama inferencial. Pues mientras más grande sea el concepto de inferencial,
desaparece el aspecto de espacio y tiempo. Acuérdense, cuando hicimos la relación de espacio y tiempo, hay un momento en el que ya no colocábamos espacio ni tiempo, porque el tema era tan general que no importaba dónde estaba ubicado. Yo podía repetir los resultados. Generalmente las poblaciones, cuando se saca una muestra, lo que nosotros queremos es que sea inferencial. Eso implica que las investigaciones descriptivas y exploratorias tienen validez interna, solo dentro de la población de estudio. Mientras que las investigaciones relacionales, explicativas, predictivas y aplicativas tienen validez externa, o sea que lo que ocurra en esta población puede ocurrir en una población semejante que cumpla las mismas características a nivel de variables, los mismos criterios de selección y por tanto pueda ser replicable o puede utilizarse los resultados en esta zona. Por ejemplo, si yo hago un concreto de climas fríos, o un concreto para que soporte climas fríos, en una zona altoandina A, yo puedo utilizar los resultados en una zona semejante, por ejemplo en Chile, quizás en Argentina, ¿no? Bajo los mismos criterios, siempre que se cumplan los criterios o las variables de temperatura, diseño, tipo vehicular, tipo de suelo, etc. De alguna manera sí se puede tener validez externa. ¿Qué es entonces una muestra? Es agarrar una población muy grande, incluso muy grande para ser estudiada, sacar un pedazo de esta muestra, una muestra más pequeña, un pedazo de población que yo voy a analizar, a eso se le llama muestreo. Hay varios criterios para hacer ese muestreo. Y una vez que yo obtenga los resultados en esta muestra pequeña, yo puedo decir que lo que ocurre en esta muestra pequeña, ocurre en toda la población. Eso es inferencia. O sea, si aquí yo digo que el 50% de las viviendas, o más del 50% de las viviendas tienen fallos estructurales o son informales, pues obviamente eso es muy cercano a la población que podría ser semejante y decir, bueno, en la ciudad de Arequipa, más del 50% también, probablemente tengan esta informalidad. A eso se le llama inferenciado. Como ejemplo, ciudad. ¿Qué consideraciones puede consignar este tipo de análisis? Teniendo las siguientes consideraciones. Primero, va a depender mucho de lo que yo quiera estudiar, el interés del investigador. Va a depender mucho a quién quiere estudiar, a la población. Pero yo siempre voy a recomendar que en algunos casos lo recomendable, valga la redundancia, es estudiar al 100% de la población. ¿Eso qué significa? No se recomienda sacar muestras cuando la población es pequeña. Y dentro de un momento o casi al final de la sesión les voy a mostrar el motivo, ¿no? En realidad, si yo tengo la posibilidad de estudiar el 100% de las muestras, pues lo tendría que hacer. Me evito ese problema de inferenciar estadísticamente. O sea, con una probabilidad de error del 5%, que es un concepto teórico, yo acepto los resultados y digo que son semejantes. Esto, por ejemplo, se hace en las briquetas, ¿no? Cuando yo saco briquetas de concreto como testigos de una estructura de concreto, el resultado de la briqueta, o sea, la resistencia de la briqueta a los 28 días, debe ser semejante a la resistencia de la estructura. Pero no nos ponemos a pensar que las briquetas son sumergidas en agua, o sea, son sometidas a un curado. Pero eso no ocurre en una estructura real. En una estructura real lo máximo que se hace es un rociado externo y por periodos de tiempo, no constantes. Aparte está sometido a la temperatura del ambiente, a la humedad, al frío, mientras que una briqueta está más controlada. Entonces, ¿cómo podría yo inferenciar esos resultados a una estructura real? Pero aún así se suele utilizar ese concepto. Un ejemplo típico para que se entienda es, por ejemplo, conocer el valor de hemoglobina en estudios de salud médicos. Por ejemplo, para estudiar el valor de la hemoglobina de una persona, lo que sacamos es 5 centímetros cúbicos de sangre y en base a esos 5 centímetros hacemos un análisis. Pero eso es solamente una muestra, de ahí sacamos el valor de hemoglobina. En realidad, para obtener la hemoglobina lo que tendríamos que medir es el 100% de la sangre. Para conocer la hemoglobina no es suficiente esto, pero los resultados de alguna manera también nos dan esas consideraciones. Empecemos a trabajar la población en dos criterios. Primero, cuando una población es desconocida en tamaño, cuando no tengo datos de la población. Podría decir, por ejemplo, viviendas informales en la ciudad de Cusco. No sé cuántos son, quizás en un censo me puede dar alguien, pero a veces ni siquiera el censo alcanza
a analizar todo este dato, ¿no? Porque son datos que a veces en realidad ni siquiera los mismos dueños, cuando hay un censo, pues dan esa información porque consideran que al hacerlo, probablemente la municipalidad puede utilizar ese dato y como está registrado al nombre de una persona, generar multas, generar sanciones, que pues a veces no informan, a veces no se dejan censar. Entonces, no tengo certeza, sé que existe, pero no tengo una certeza clara de la cantidad. Este primer caso es cuando carece de un marco muestral. ¿Qué significa? No tengo población. En otras palabras, la población es infinita. ¿Ya? En este caso, nosotros lo que podemos hacer es obtener una cantidad de elementos en base a este criterio infinito o que también el concepto se llama muestra de población desconocida. Esto nos permite estudiar un fragmento de esta población y hay ecuaciones matemáticas, estadísticas, para poder obtener esta población cuando yo no conozco el tamaño de la muestra. En el caso de las poblaciones que no hay tamaño de muestra, básicamente es porque no hay registros. Por ejemplo, aquí se ponen los ejemplos. El número de mujeres trabajadoras sexuales, por ejemplo. Si yo quisiera estudiar, hacer un estudio social para ver la calidad de vivienda que tiene, la calidad de recursos que tiene, qué sé yo, algunos hábitos sociales, yo no voy a saber porque no existe un listado de trabajadoras sexuales, en realidad es anónimo, ¿no? No existe. Nadie va a decir, por ejemplo, orgullosamente que pertenece a este rubro. En este caso, al no existir registro, no conozco la población. Es como un ejemplo más rápido de entender. No hay un listado, no hay una nómina, no existe nada. Por lo tanto, en este tipo de poblaciones hay que utilizar una parte para analizar. Porque si yo no sé cuántos son la población, sí sé que existe, pero no sé cuántos son, ¿cuánto sería la muestra? Sería la pregunta. Hay otra que es la población que es inaccesible. ¿Eso qué significa? Que es demasiado grande. Sí se conocen los datos, pero es inmenso. Por ejemplo, yo conozco la cantidad de población del Perú, incluso por regiones. Yo sé cuánto hay acá en Arequipa, puedo saber cuánto hay allá en Puno, en Cusco, incluso en Lima. Tengo los datos, pero si yo quisiera hacerles una encuesta a cada uno de ellos para ver el tipo de vivienda que tienen, sería inaccesible por cuestiones económicas, por cuestiones de logística, por cuestiones de tiempo. Cuando nosotros trabajamos un censo, por ejemplo, en un censo no se puede tomar muestra, ¿no? En un censo se muestrea al 100% de la población. Pero eso requiere presupuesto, recursos, personal, tiempo, incluso capacitación a este personal, una base de datos, un sistema logístico. Y un censo pues demora 3, 4 o 5 meses, ¿no? Para obtener. Si puede que se hace cada 4, cada 5 años, no se hace todos los años. Regresando al ejemplo anterior, por ejemplo, para obtener el valor de la hemoglobina, nosotros requerimos 5 litros de sangre. Ese es el valor real con el que yo obtengo el valor de hemoglobina. Pero esto es imposible, ¿no? Esto se dice inaccesible. Pese a que yo pueda obtener los 5 litros de sangre de una persona, si yo lo hiciera, pues lo dejaría al borde de la muerte, ¿no? Porque generalmente lo máximo que se puede extraer, pues, incluso a nivel de donación, es 1 litro, incluso menos, hasta 1,5 litros, pero suele ser muy peligroso. 5 litros lo dejamos al borde de la muerte. Por eso es que se sacan 5 centímetros cúbicos de la muestra. Estas poblaciones inaccesibles, por ejemplo, corresponde a mediciones que aunque yo pueda hacer, por ejemplo, para yo determinar cuánto es la vida útil de una bombilla eléctrica, de un foco, necesito 10.000 unidades al menos, de los cuales yo podría sacar, pero medirlas sería el problema. Encontrar 10.000 unidades para su medición. Pero bastará con sacar una muestra a esta cantidad. Pese a esto, yo sí conozco la población, pero no puedo hacer el 100% de mediciones. Y una tercera consideración es cuando la población es inalcanzable por su magnitud. En el caso anterior, sí conocía los BATAT porque era inaccesible, o sea, sí los conocía, pero era muy costoso, a veces incluso muy peligroso acceder. En este caso es inmenso, tan inmenso que no se puede alcanzar. Haga lo que haga, invierte el presupuesto que invierta, jamás voy a lograr alcanzar. El mismo concepto, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, para medir resistencia de todas las columnas de concreto en las viviendas en la ciudad de Puno.
es casi inalcanzable porque en algunos casos, aunque exista y yo sé dónde está, no me van a dar acceso. No todos van a permitir que yo acceda. Entonces se le llama inalcanzable. Está ahí, pero no puedo alcanzar. En las poblaciones inalcanzables, lo que se tiene que estudiar básicamente son las conclusiones más importantes a las que nosotros debemos llegar en el estudio. Conclusiones que de alguna manera nos ayudan a ver si el trabajo es relevante o irrelevante cuando yo obtenga los resultados. Por lo tanto, yo voy a obtener un cálculo, voy a hacer un cálculo para determinar cuánto sería la población con la que yo podría inferenciar los datos en estos tres casos. O sea, de alguna manera ver que los resultados de mis muestras de estudio de alguna manera se asemejen a la población global. Eso implica que también va a haber el concepto de aleatoriedad, ¿no? Yo no voy a escoger al azar, yo no voy a escoger en forma seleccionada o puntual, sino tiene que ser al azar, para que de alguna manera sea lo más real posible lo que ocurre en la población. Pese a ello, siempre se cometen errores. Entonces, vamos o regresemos al concepto de población. Es un conjunto de unidades de estudio que pueden ser sujetos o en nuestro caso, objetos. Es la ventaja. En el caso de sujetos empezamos a entrar al concepto de ética. Ética implica que yo no puedo estudiar sujetos sin su conocimiento, en forma anónima, desconocida. Tengo que explicarle cuáles son los alcances de la investigación y no generarle problemas físicos e incluso problemas mentales. El marco muestral, por su lado, es un listado de todas las unidades de estudio que se tiene interés y de este marco de referencia muestral yo obtengo una muestra. Esta muestra es una cantidad mucho menor a la población total, pero lo que yo necesito es saber si en esta muestra que sea lo más representativa posible, o sea, que de alguna manera represente a la población de su conjunto. No se va a lograr al 100%, por eso es que la recomendación inicial es que se estudia la población al 100%, no una muestra, debido a que esto va a generar, obviamente, un mejor resultado. En todos los estudios de primer orden, o sea, en la base del nivel de investigación, tanto los exploratorios como los descriptivos, el lugar y el tiempo en que se recolectan los datos van a ser los que nos permitan determinar básicamente cómo se comporta una población, ¿no? Y como son estudios exploratorios, en estos casos incluso, eh, la variación de tiempo y espacio cambia los resultados. Por eso es que en estos estudios, pues no puede inferenciar los resultados. Cada población es diferente, cada costumbre, cada fenómeno es diferente. Podría demostrarse en el futuro que son semejantes, pero hasta que se llegue a ese nivel de investigación, en una primera intención, siempre hay que considerar que son diferentes. Vámonos por partes. Vamos a analizar por partes cada una de estas etapas. Primero, un muestreo en base a una inferencia estadística. ¿Qué significa? Que yo saco una muestra de la población y que los resultados de esta muestra de la población representan en un gran porcentaje lo que está ocurriendo en la población. A eso se llama inferencia. Yo tengo que garantizar que al momento de extraer una muestra, mis resultados de esta muestra tienen que ser muy semejantes a lo que ocurre en el 100% de la población para yo hacer conclusiones adecuadas, ¿no? Imagínense que yo tengo una población de 1000 y solo estudia a una persona o a un individuo. Yo no voy a decir que con el resultado de este solo individuo pueda obtener buenos resultados. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando se hacen estudios de análisis sísmico, interacción suelo-estructura, análisis de piso blando, evaluación de desempeño estructural de un edificio en una ciudad. Hacemos un edificio, puede ser un hotel, un único hotel, un único centro hospitalario, centro médico, y con los resultados de esta única muestra, queremos obtener resultados y sacar conclusiones, que en la ciudad de, por ejemplo, podría ser allá en Juliaca, está ocurriendo tal fenómeno. Pero con una sola muestra, eso es casi arriesgarse demasiado, ¿no? Y recordemos que cuando yo tengo una población que es mi objetivo de estudio, yo necesito sacar un muestreo probabilístico para este primer caso. El muestreo probabilístico implica que
los datos que obtenga tienen una gran probabilidad de que exista una inferencia estadística, o sea, que lo que ocurre en la muestra es lo mismo que está ocurriendo en la población. Por lo tanto, tengo que utilizar fórmulas para esto. No lo puedo hacer al azar. Hay dos posibilidades. Las poblaciones, el muestreo probabilístico, y más adelante vamos a ver los no probabilísticos, que a veces se están por conveniencia, que va a depender mucho del tipo de estudio. Por lo tanto, todo trabajo de investigación comienza por, primero, identificar la línea de investigación, y segundo, definir la población, el objetivo, donde voy a trabajar. Ciudad de Cusco, ciudad de Arequipa, una carretera desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 500 o kilómetro 1000, no sé, dependiendo, ¿no? Pero si fuera que voy a estudiar 20 kilómetros, no habría sentido en sacar muestras, tendría que estudiar todo, ¿no? 20 kilómetros no es un reto tampoco. Por encima de los 50, 100 kilómetros ya existen. ¿Cuál de estas dos, por ejemplo, podemos estudiar en la población objetivo? ¿Una población de interés o una población de estudio? Cuando nosotros tenemos una línea de investigación, como en este caso, acuérdense que la línea de investigación nunca cambia, o sea, el problema, la población de interés estaba en el problema, eran viviendas de albañilería. Por ejemplo, acá con problemas de salinidad en sus muros, inflorescencia de sales por causa de humedad. Imagínense que ese fue el problema. En cada uno de los niveles de investigación yo voy a tener diferentes propósitos, porque cada propósito pertenece a un nivel diferente. Identificar primero estos fenómenos de la fluorescencia de sales. En el nivel descriptivo, ¿cuál es la prevalencia, la frecuencia con lo que ocurren? En el relacional, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues, ¿qué riesgos están relacionados a este tipo de fluorescencia? En el explicativo demuestro las causas por las que ocurren, y como ya tengo la causa, la relación y su descripción, puedo hacer un pronóstico a futuro de viviendas nuevas. Y en último nivel, tratarlas o solucionarlas en lo posible. Aunque este fenómeno es difícil de solucionar, pero puedo dar un concepto de solución, ¿no? Eso ya hemos analizado. ¿Cómo trabajamos a nivel de muestreo? En el nivel exploratorio, por ejemplo, como es un fenómeno nuevo, yo tengo que identificar dónde está ocurriendo este problema. Por ejemplo, en este caso mi población cambió y el ejemplo es vigas sobre deflectadas, o sea, vigas que tengan una deflexión mayor que la que indique el reglamento, ¿no? Para yo estudiar vigas sobre deflectadas, que es parte del problema en mi población de interés, yo necesito identificar que estas existan. Yo no me las puedo inventar. O sea, si yo quiero estudiar un fenómeno, mínimamente tengo que estudiarlos. Por ejemplo, en este caso, hay 7 elementos que se han estudiado que han ocurrido. Por eso es que es exploratorio, no puede haber ninguno. A veces queremos hacer estudios, por ejemplo, decir, voy a identificar fallas estructurales en viviendas a causa de sismos. ¿En dónde? En Madre de Dios. ¿Habrá alguna vivienda que tenga fallas estructurales aparte de la zona que se puede identificar? Pues a veces no la hay. Pero el estudio aparenta que esto sí es posible, ¿no? O queremos hacer fallas estructurales, ahora que hace poco, que hace un par de años, menos, han habido efectos sísmicos en la ciudad de Puno o en su cercanía. Y de frente nos proponemos un estudio que diga fallas estructurales en viviendas de adobe a causa de sismos en la ciudad de Puno. ¿Habrán este tipo de viviendas? ¿Se habrá identificado algún fenómeno? Más allá de que existan fisuras, ¿será por el sismo? ¿Será por otro efecto? Capaz por el tipo de suelo, tipo de material, la humedad del suelo, capaz por cambio de densidad de suelo, qué sé yo, asentamientos. Yo tengo que estar seguro de que el fenómeno puede ser estudiado. En este caso, 7 vidas. Cuando paso al nivel descriptivo, acuérdense, en los niveles de investigación, los que están más abajo son los más fáciles de hacer, y los que están más arriba son los más difíciles de hacer a nivel estadístico. Eso habíamos visto, ¿no? Bueno, el cálculo de población es inversamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que aunque el nivel exploratorio es el más fácil de trabajar, la población tiene que existir. Por eso se hace complejo. El nivel descriptivo también es un nivel de investigación muy sencillo, porque dice acá prevalencia de las vigas. Pero como es descriptivo, tengo que describir a toda la población. Esto lo vuelve complejo, o sea, es inverso. Aunque esto es fácil de hacer, es difícil de medir, porque la población tiene que ser del 100%. Ahí hay que sacar muestras, necesariamente, ¿no? Probabilísticas. En el nivel relacional, factores de riesgo.
Ya puedo clasificar por zonas. Zona sur, zona norte, zona periférica, qué sé yo. En este caso una zona del centro poblado, San Cero. En el nivel explicativo, que ya son causas, voy reduciendo muestras. La investigación se hace más compleja, pero tengo la ventaja de que las muestras se van reduciendo. 15 ya por conveniencia, para determinar causas y efectos. En el predictivo, tengo que predecir de viviendas nuevas, 80 por ejemplo, puede ser, que yo voy a verificar si van a ocurrir lo mismo. En el nivel aplicativo, donde soluciona el problema, tiene que haber también una cantidad de muestras. Como en este caso, 50 vigas a las que voy a solucionar el problema, que se supone han sido identificadas con esta falla. ¿Cómo obtenemos esos valores? Es parte del taller que vamos a hacer hoy, pero vamos a entender también el concepto de población objetivo. Entonces, es donde yo quiero hacer el muestreo. Siempre podemos estudiar una población. Por ejemplo, cuando yo quiero estudiarlo al 100%, necesito hacer censos, presupuestos muy elevados, tiempos muy largos. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se hace comicios electorales, ¿no? Cuando se va a hacer en época de elecciones, generalmente hay las famosas encuestas anónimas y salen datum generalmente a nivel nacional, que a veces podemos dudar porque no tenemos la certeza, pero lo primero que se muestra al mostrar estos resultados es el grado de la cantidad de población que se ha medido, el porcentaje de certeza, el porcentaje de error y algunos datos estadísticos previos. Nunca muestran la estadística inmediatamente, siempre dan algunos datos. Incluso cuando se hacen ya elecciones a boca de urna, pues también se hace ese mismo concepto, ¿no? Entonces, existen situaciones en las que no son posibles estudiar toda la población, cuando son poblaciones desconocidas, sin marco muestral, poblaciones inaccesibles, donde no se pueden agotar al total de la población, y poblaciones inalcanzables, donde ya hay limitación de recursos. Estas son las características de un muestreo tanto probabilístico como no probabilístico. Empezamos por acá. El nivel de cálculo es muy simple, entonces es el más fácil de hacer. Este que dice muestreo aleatorio simple es el más sencillo de todos, porque existe una ecuación que ya está definida, simplemente hay que colocarle datos y inmediatamente me sale el resultado. Pero es el más fácil de hacer, pero es el que me saca mayor población. De ahí empieza a complicarse cada vez, ¿no? Se hace más complicado, tenemos el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado y muestreo por conglomerados. Cada vez es más compleja su obtención, pero también los resultados son más accesibles. En el otro lado, en el muestreo no probabilístico, empezamos con el muestreo por cuotas, ya no se hace estadística, o sea, ya no se utilizan fórmulas, pues es no probabilístico, es el más complejo, y voy a bola de nieve, según criterio y por conveniencia, que sería el más difícil porque hay que, aunque yo puedo escoger solo uno, tengo que saber a quién escoger, ¿no? Esa es la otra, el otro requisito. Aquí me sale mucha población, aquí me puede salir muy poca población. Yo tengo que escoger de todas estas 8 opciones la que se acomode más a mi estudio. Pero estas también van a depender. Por ejemplo, es fácil de configurar a medida que voy subiendo, o sea, mucho por conglomerados, el aleatorio, el sistemático y el simple, y es fácil de ejecutar. En el caso de configurar es que lo puedo hacer rápido, selección de grupos, y en el caso de ejecutar es aplicar simplemente la fórmula. El más fácil es el aleatorio simple. ¿A qué se requiere esto? Entonces veámoslo rápido. Existen dos formas de selección, el muestreo no aleatorio y el muestreo aleatorio, para identificar la muestra. El muestreo aleatorio o probabilístico significa que hay una alta probabilidad de que los resultados que yo obtenga en esta población sean semejantes a lo que hay en la población total, en esta muestra. Es el único camino que existe para garantizar que una muestra sea representativa. Si yo quiero sacar una muestra y hacer que los resultados que esta muestra me va a dar se parezcan lo más posible, porque nunca van a ser iguales, lo más posible a la población total, tengo que garantizar que sea probabilística. Por lo tanto, requiere también de una prueba de hipótesis, ¿no? Existen 4 técnicas de muestreo aleatorio probabilístico. Muestreo aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado y el que es por conglomerados. Todos son probabilísticos. ¿Eso qué significa? Que se utiliza el azar para su selección y que además los resultados que me dé en esta población, en cualquiera de las 4,
son semejantes o pueden ser inferenciables a la población total. Eso es básicamente lo que quiere decir. Empecemos por muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es básicamente un cálculo matemático. Es la forma más fácil, sencilla de obtener una muestra de una población, que hacer que esta muestra sea representativa, que es lo más importante. Pero, desde el punto de vista práctico, porque esto es matemático, es una ecuación, desde el punto de vista práctico, ejecutable en realidad, cuando yo empiece a ejecutar mi tesis, la recolección de estos datos es complejo. ¿Por qué? Porque mi población va a ser muy grande. Grande debido a la ecuación que voy a utilizar. O sea, me va a salir una población muy grande a veces. Si nosotros nos vamos a poner a trabajar bajo este criterio, la mínima población que voy a poner a estudiar es de 385. Acuérdense ese valor, 385. Más adelante les voy a demostrar por qué razón. O sea, yo no puedo pasar ese límite, ¿no? Eso implica que si mi población está por debajo de 385 o digamos 400 muestras o elementos de una población, perdón, yo tendría que estudiarlas todas. Ya por encima del valor de 400, pues ya puedo sacar muestras. Ya esa población es grande. Así que si yo tengo 400 kilómetros o menos, tengo que estudiarlo todo. Sería la recomendación. Si yo tengo 400 viviendas o menos, tengo que estudiarlas todas. Si yo tengo 400 obreros en obra o menos, tengo que estudiarlos todos. Solo si son más, podría sacar una muestra. ¿Por qué no valdría la pena? Y les voy a explicar después por qué razón no valdría la pena. El muestreo aleatorio simple, en realidad lo que busca es la probabilidad de que cada uno de los elementos que hay dentro de la población tenga su representatividad. Por lo tanto, hay que dividir el número de la muestra entre el número de la población. Por lo tanto, de manera que cuando yo trabajo el muestreo aleatorio simple, mi muestreo siempre va a ser equiprobabilístico, o sea, las muestras, las que obtenga, son equitativas y son aleatorias. El muestreo aleatorio simple, además, necesariamente tiene que identificar bien a la unidad de estudio. Por lo tanto, yo tengo que saber qué cosa estoy estudiando. No puedo sacar muestras aleatorias de una población que no relacione con mi estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar viviendas que tengan fallas estructurales en sistemas aporticados. Pues yo no puedo agarrar el 100% de la población de una ciudad. Primero tengo que identificar las viviendas que cumplan ese requisito, que sean un sistema porticado. O sea, que los muros no sean portantes, ¿no? Que tengan juntas de dilatación. Y en base a esa recién obtengo la muestra. No es que yo saque de toda la población, porque probablemente dentro de ese grupo tenga viviendas de adobe, viviendas mixtas, otras solo de albañilería, etcétera, etcétera. El muestreo aleatorio simple, como dice, es más fácil de configurar, pero es más complejo de ejecutar. Puedo sacarlo rápido, el problema es estudiar cada una de las muestras. ¿Cuáles son los problemas con la factibilidad? Necesito mucho tiempo y mucho dinero, porque me va a salir una cantidad muy grande, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, ¿no? Y la metodología genera mucho sesgo en el sentido de que yo puedo cometer errores cuando yo haga esta medición. El segundo, muestreo aleatorio sistemático. Sigue siendo aleatorio, o sea, hay una fórmula, pero ahora voy a aplicar el concepto de sistemático. ¿Qué significa que sea sistemático? Cuando yo tengo un muestreo y lo quiero realizar y no dispongo del marco muestral, no existe una población y no dispongo de la población total, en este caso puedo realizar el muestreo aleatorio simple, pero cuando yo hablo del muestreo aleatorio sistemático, aparte de que voy a tener sesgo, que es errores de medición, el valor real de la población va a ser mucho mayor. Entonces, si yo quiero evaluar, por ejemplo, qué calidad de atención hay en una institución, yo no sé cuántos pueden asistir a esta institución. No cuento con un marco, no sé cuántos por día hay, pueden ser más, pueden ser menos, en realidad es un servicio, así que no puedo tener una población fija, ¿no? Es como cuando sé cuántos clientes asisten a un banco, no se sabe, pero sí puedo saber cuántos son los estudiantes de un aula, por ejemplo, en una universidad, ya está parametrado. Por ahí unos 2 se pueden faltar, pero no va a haber más. La muestra es fija.
Por lo tanto, para estos casos, en el muestreo aleatorio sistemático, es necesario definir bien el valor de la población. Si tenemos el valor de la población, hay que construirlo en función, por ejemplo, de un periodo de tiempo. En este caso, por ejemplo, es un año. Por ejemplo, errores, puede ser asentamientos, fallas en muros, en épocas de heladas, en épocas de, si son fallas en el pavimento, puede ser en épocas heladas. Si fuera, por ejemplo, fallas por asentamientos del suelo, en épocas de lluvia. ¿A qué se refiere sistemático? En que yo le voy a dar una característica adicional. No voy a revisar solamente fallas en el pavimento, que sería una población general, sino le voy a dar un parámetro más. Fallas en el pavimento, pero en climas fríos o en épocas de frío. Ya lo estoy sistematizando. Viviendas de adobe, pero solamente en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? O en las zonas periféricas, no en la ciudad. O viviendas de construcción, pero que sean rurales, pero que sean con techos de calamina o con techos de paja. Estoy volviéndolo a la población, lo estoy reduciendo de tal forma que yo pueda obtener una muestra menor. Este tipo de muestreo también se puede trabajar por años, generalmente por fechas, por plazos, y en realidad puede ser mucho más adecuado. El muestreo sistemático es cuando no tengo una muestra, un marco muestral general, el tamaño de población es desconocido y yo solo quiero delimitar. O sea, la población es infinita, no sé cuántos son, no se ha medido, pero sí puedo de esta población más grande solamente escoger un grupo, sistematizarlo en grupos, y de cada uno de estos grupos, en función a un periodo de tiempo, puedo obtener una población más pequeña. El muestreo aleatorio estratificado está en un tercer nivel de complejidad. Sigue siendo aleatorio, pero ahora es por estratos. Cuando una población es muy grande, yo la puedo dividir en estratos. Estos estratos básicamente están en función a, puede ser grupos, puede ser zonificaciones, puede ser espacios geográficos, ¿no? Si yo digo por estratos, por ejemplo, incluso puedo trabajar por tipo de ingresos. Viviendas de tipo A, tipo B, tipo C. Siguen siendo viviendas, pero tienen diferentes niveles de ingreso. A, B y C son diferentes niveles de ingreso. Si son instituciones educativas, colegios, los divido por inicial, por primaria, por secundaria. Voy estratificando. Si estoy, por ejemplo, trabajando en una oficina de estudios, agarro los arquitectos por un lado, los ingenieros por otro lado, a los técnicos topógrafos por otro lado. Los estoy estratificando. Obviamente la población general no es diversa, pero yo puedo generarlo por estratos que de alguna manera generen grupos. Estos grupos pueden ser, por ejemplo, viviendas autoconstruidas, como un estrato, eh, dividirlo por regiones, ¿sí? Con proporciones semejantes, ¿no? Podríamos trabajar a nivel de ingresos de costos, podríamos trabajar a nivel de seguimiento de, por ejemplo, egresados en un periodo de tiempo, trabajar, por ejemplo, a los obreros en la etapa de construcción por categorías y empezar a trabajar entrevistas. Un muestreo estratificado se genera que el total de la población la voy dividiendo. Generalmente el primer estrato es el que tiene mayor población y así voy subiendo a los estratos más elevados de una población. Dependiendo de dónde yo quiera hacer mi estudio, me pueden servir para hacer el trabajo, porque yo no voy a estudiar a todos, ¿no? Puedo estudiar solamente un nivel, viviendas de una sola característica, por ejemplo, que sean necesariamente homogéneas, o sea, que todas tengan la misma característica en cada estrato. Solamente estoy dividiéndolo por algo así como capas. El cuarto elemento, que es el que menos se utiliza, diremos, de este muestreo aleatorio, es el de conglomerados. Es muy semejante al de estrato, solo que aquí ya no me interesa uniformidad en las muestras, sino diversidad. ¿Qué significa diversidad? Por ejemplo, lo que se trata de hacer es generar que se hagan poblaciones más pequeñas de la población más grande. Y estas poblaciones pequeñas que tengan las mismas características.
Un ejemplo que se puede hacer en este caso es, por ejemplo, si yo estoy en una oficina de estudios, ¿no? Yo quiero estudiar la calidad de expedientes técnicos o de proyectos que dan las oficinas de estudios de la región Cusco, de toda la región Cusco, o puede ser la región Puno. Pero yo, si yo quisiera estudiar a todos los municipios y al gobierno regional que tiene su oficina de estudios, pues se me haría muy grande, incluso en algunos casos inaccesible, porque tendría que ir a Sandia, tendría que ir a Mapuzán, quizás al lado de la frontera de Saguadero, quizás por el lado de frontera con Cusco también, puedo ir a Santa Rosa, qué sé yo. Es demasiado, ¿no? Sí sé que existe una población, pero en realidad es muy complicado analizar a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro por conglomerado. Digo la zona sur, divido todo un primer conglomerado. Puede ser, sería un estrato en realidad. Todo lo que es la zona sur, la zona norte, la zona este, la zona oeste. Agarramos la zona sur como un estrato y de ahí sacamos un conglomerado. La oficina de estudios de Yunguyo. Vamos a verificar que los miembros de esta oficina de estudios pues, sean representativos al resto de la población. ¿Qué significa? Que esta pequeña población que solamente es oficina de estudios de la Municipalidad de Yunguyo, pues tenga su ingeniero civil, tenga su arquitecto, tenga su topógrafo, quizás un arqueólogo, un sociólogo, un economista, que es el común que hay en todas las demás oficinas de estudio. Como es semejante, es una población mucho más pequeña, es un conglomerado en el cual yo puedo hacer las cosas, ¿no? Es como empezar a agarrar grupos más pequeños, pero que tengan las mismas características. Hay que tener mucho cuidado también al momento de trabajar con conglomerados. Va a generar sesgo porque no todos los grupos son iguales, ¿no? Qué interesante sería si muestra todos los pequeños grupos, pues tienen las mismas características que la población general. Eso es improbable en realidad. Estadísticamente hablando, eso no suele ocurrir. Pero lo que hay que buscar es la que se parezca más, tratando de representar a la población con la semejanza o la menor variabilidad posible, con la mayor semejanza posible y la menor variabilidad posible. Y justamente ahí está el ejemplo de la oficina de estudios, ¿no? Ingenieros, topógrafos, arquitectos, economistas, etcétera, etcétera. Y ese equipo de trabajo se repite en todas las oficinas de estudio de la región Puno. Y ni siquiera en Puno, puede ser incluso en Cusco. Así que yo puedo tomar de estos conglomerados, pues agarrar 3 o 4 conglomerados y en base a eso decir lo que me salga en este estudio, de alguna manera, aunque va a haber mucho sesgo, puede ser igual a lo que hay en el resto de la región de Puno. El muestreo por conglomerados, en realidad, se puede combinar con los estratos, ¿no? Porque a veces los estratos también me generan esta variabilidad. Y estos estratos son importantes porque también me ayudan a identificar en forma adecuada los conglomerados. El muestreo por conglomerados, por tanto, es el que menos representa a todos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. No voy a encontrar uno que represente a todos. Siempre va a haber errores, y eso se llama sesgo al momento de trabajar. Cada conglomerado se considera una mini población. Por lo tanto, además del conglomerado, tengo que necesariamente combinarlo con otra estrategia que puede ser estratos. No puedo hacerlo solo. O sea, es el menos exacto. De los 4 primeros, este es el menos exacto. Que en realidad no se recomienda, pero cuando ya no hay otra opción, pues hay que hacerlo. Vámonos a los otros estudios, al otro grupo. El otro grupo es el no probabilístico, donde en realidad no requiero una ecuación, ¿no? En el no probabilístico se puede realizar muestreos, pero que dentro de los probabilísticos, estos de acá me ayudan a identificar mejor una población y a veces los resultados, aunque no son tan simples, tan exactos, son más adecuados para mí. Esta es una forma directa de obtener una muestra. Esta forma directa de obtener una muestra está en función al muestreo aleatorio simple, pero en el muestreo ya por no probabilístico, voy a tener que de alguna manera identificarlos de toda la población en base a un criterio propio, ¿no? Ya no voy a utilizar el concepto de tamaño de muestra. Por lo tanto, para poder usar el muestreo
no probabilístico, recordemos que anteriormente habíamos visto que hay un marco muestral, necesito individuos, necesito la participación, pero aquí voy a trabajar de diferente forma. Tengo los muestreos por cuotas, los muestreos por bola de nieve, según criterio y según conveniencia. El que trabaja de mejor manera es el muestreo por cuotas, ¿no? A este también se le denomina cuasi probabilístico, o sea que en realidad es casi probabilístico, cuasi probabilístico o pseudo probabilístico. Esta técnica no probabilística viene a ser la mejor opción de todo este grupo de no probabilísticos, porque es la que me da mayores resultados. Es inexacta, no es tan exacta como el probabilístico, pero es la mejor, digamos. En el caso anterior, el aleatorio simple era el mejor, ¿no? Y el conglomerado será lo último. Primero, para identificar un muestreo por cuotas, hay que identificar las variables de la población. Una cuota es una variable adicional. Por ejemplo, si estamos diseñando un estudio, por ejemplo, de preferencias electorales, ¿no? Yo podría, al momento de sacar la muestra, ponerle cuotas. Por ejemplo, yo no voy a agarrar al 100% de la población, ¿no? Porque si yo agarro al 100% de la población, ahí tendría que incluir a niños, adolescentes, que a veces no tienen idea, pues, de lo que es la parte del candidato que va a ser de mejor preferencia. O sea, sus resultados, lo que van a hacer, no sé, es generar un sesgo. Entonces le pongo una cuota, un margen de edad. Solamente voy a buscar población que tenga entre 25 y 30 años, por dar un ejemplo, ¿no? 25 o 30 años. Incluso yo podría hacer otro grupo para los que están recién iniciando el proceso electoral en votación, los de entre 18 y 20 años, para tener una primera impresión. Por lo tanto, yo lo puedo trabajar también por conglomerados, ¿no? Un conglomerado sería entre 18 y 20 años, un segundo conglomerado sería entre 25 y 30 años, pero al hacer eso estoy colocándole cuotas. ¿Qué otra cosa le pongo? Con esto ya reduje la población. Una ubicación geográfica, solamente son de la ciudad de Cusco, o dentro de Cusco, entonces ya le coloqué otra cuota más. No voy a hacer a todo el Perú, solamente Cusco. Otra cuota, un nivel socioeconómico, que sea el de nivel A, B o C, digamos el nivel C, que no tenga muchos recursos, ¿no? Pues al momento de darle estas características, estoy reduciendo a la población a la que voy a estudiar, porque no todos están bajo esas cuotas, ¿no? Obviamente yo primero he debido identificar cuáles son. Y estas variables, que son importantes para mi estudio, porque yo estoy trabajando en base a la importancia de mi estudio, me ayudan a reducir la población. Esa es la idea del muestreo por cuotas. Una vez que obtenga esta característica, empiezo a hacer mi trabajo y lo recomendable es siempre medir el 100% o puedo utilizar también un muestreo en base a esa población más pequeña. En segundo lugar, necesitamos conocer la distribución de variables, las que sean más relevantes dentro de la población. Por ejemplo, si dejamos fijar una cuota, por ejemplo, la edad, yo puedo recurrir a otras fuentes de información para hacer que esta edad se subdivida en pequeños segmentos, ¿no? De 25 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, y así podría darles los que son adultos mayores, ancianos, qué sé yo. Tratar de identificar también eso porque tengo que saber a qué población es la que me interesa. Muchas veces la población que recién está iniciando esto de la vida electoral no me va a dar muy buenos resultados. Hay algunos que sí saben, pero la mayoría no lo hace más por una cuestión de compromiso. Pero igual los que ya tienen una mayor edad, de los que están dentro del rango del nivel económico alto, o sea, edad de trabajo, esos son los que pueden de alguna manera afectarse que sea elegido. Agregar cuotas a un diseño, en realidad lo que hace es encarecer los trabajos de campo, porque yo tengo que seleccionarlos. En el anterior yo agarraba, no importaba lo que había, yo agarraba todos. En este caso, como le pongo una cuota, o sea, una característica, yo tengo que saberlo clasificar. Y esa clasificación genera costo. Por ejemplo, dice, supongamos que queremos obtener una muestra de 1000 personas para un estudio de preferencia electoral. Hemos identificado dos variables importantes. Primero, el sexo.
Lo que vamos a hacer es trabajar por cuotas. De los encuestados, el 50% de los encuestados van a ser hombres y el 50% mujeres. Esto no ocurre en un aleatorio. ¿Por qué razón? Porque un aleatorio, pues yo no voy a medir a 50 hombres y a 50 mujeres, yo voy a agarrar a los que encuentre, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos. A mí no me interesa mucho esta cuota que es el sexo, sino lo que me interesa es la población. Al poner esta característica, ya tengo una característica importante a nivel de trabajo. Por eso yo también este nivel es aceptable, ¿no? La misma cantidad de muestra para ambos casos. Además, le puedo colocar una edad. De estos 50% de hombres, la mitad que sean menores de 40 años y la otra mitad mayores de 40 años. Pongo un límite. Esa es otra cuota. Puede ser entre los 20 y los 40 años y entre los 41 y los 50, 60 años, para tener, diremos, valores semejantes al momento de analizarlos. Estas características no lo hemos visto en los rastreos aleatorios, porque en el aleatorio pues, se encuentra lo que hay, ¿no? Por eso es que es poco costoso, trabajoso, pero me daría también buenos resultados. La siguiente forma de muestreo es el muestreo por bola de nieve. Este se suele usar con mucha frecuencia cuando se hacen estudios sociales, estudios de campo, ya que el muestreo de bola de nieve en realidad aparece con mucha frecuencia en estudios exploratorios, descriptivos, siempre que sean cualitativos, ¿no? Cuando queremos construir un instrumento, por ejemplo, de medición, queremos generar un instrumento de medición, queremos identificar costumbres, queremos identificar características de una población exploratoria, entonces yo puedo ir entrevistando a personas en función al criterio de bola de nieve. ¿De qué trata? Cuando yo no tengo una población, una muestra de la población global, lo que yo hago es simplemente entrevistar a la población que tenga a la mano. Es como cuando, por ejemplo, ustedes van a la universidad o alguna vez han ido a la universidad, entran desde la puerta principal de su universidad hasta llegar a su aula. En el camino se han cruzado con un montón de compañeros, a veces amigos, a docentes, quizás estudiantes de otras escuelas. Y si ustedes estuvieran haciendo una encuesta, lo que hacen es agarrar a los que se encuentren en el camino. Lo difícil aquí es identificar cuál sería ese camino. A veces es por recomendación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar viviendas rurales. En el caso de viviendas rurales, yo agarro una vivienda, la primera que encuentre, hago la entrevista y le digo que me recomiende a otra que esté en el camino que podría tener los mismos resultados. Me van recomendando, váyase por allá, en esta zona hay población similar, que conoce tal tema. Yo voy avanzando y a medida que voy avanzando me encuentro con población y a los que los encuentre, los entrevisto. A eso se llama bola de nieve. Tratar de entrevistar a los que tengamos en el campo. ¿Cómo determinamos un número, por ejemplo, de especialistas en partos, eh, en las zonas rurales especialmente? Ese es un ejemplo. Yo no voy a entrevistar pues a la que va a dar a luz, ¿no? La que va a dar a luz va a tener su hijo recién, pues será pues por única vez que pase por esta experiencia, pero las que son expertas en este tema son las que ayudan a las madres a dar a luz, se les conoce como parteras. Y como son parteras, pues yo no tengo una población, no sé cuántas hay, ¿no? Y como no sé cuántas hay, pues le entrevisto a una y le digo que me recomiende dónde puede conocer a otra y así voy agarrando una y otra. Identifico, por ejemplo, las costumbres que pueden tener en el proceso de parto. Las entrevisto una por una y lo que estoy haciendo es tratar de alguna manera de agarrar todo lo que encuentro en el camino. No necesito tener ninguna fórmula para hacer ese cálculo. Simplemente es las que me encuentro en el camino durante el trabajo de mi estudio, hasta agotar lo más posible. El siguiente muestreo, que no es tan exacto, no se recomienda de mucho, pero cuando ya no tengo otra opción, es el que utilizo mi criterio. Existen básicamente dos formas para identificar criterios. Primero es el criterio del investigador. O sea, yo, como especialista, pues utilizo esta característica para poder identificar qué muestras puedo tomar. Este criterio de investigador se utiliza mucho cuando se trabajan artículos, no tesis. A menos que mi asesor sea un experto en el área o mi director sea un experto en el área y me pueda recomendar algún criterio para identificación, ¿no?
El segundo criterio es identificar a un grupo de expertos externos que me ayuden a decidir cuál podría ser la. Cuando trabajamos por criterio, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es el conocimiento del experto que nos está ayudando. O, si yo soy investigador, pues mi propia experiencia. ¿Por qué no lo usamos a nivel de tesis? Generalmente, una tesis de pregrado, consideramos que el tesista que está desarrollando el trabajo de investigación aún no es experto en el tema. En realidad es una de las primeras investigaciones que está realizando. Pero cuando ya estamos en posgrado, ya podríamos considerarlo de alguna manera como un experto, ¿no? Porque se supone que ha hecho estudios previos, obviamente tiene una idea más general del trabajo. Por lo tanto, en posgrado ya podemos utilizar el criterio muestreo por criterio, pero en pregrado es difícil. Siempre es bueno consultar con un especialista que nos guíe para identificar las muestras. A eso se le llama el muestreo por criterio. Entonces, si es que, por ejemplo, en alguna vez ocurrió que algún tesista me trajo y me dijo, ingeniero, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo a criterio. Y yo le preguntaba, ¿y a criterio de quién? No es mi criterio, ingeniero, creo que es lo que dice la norma, es lo que más o menos estudia. Y así no funciona el criterio no es propio. Tendría que primero, para trabajar el criterio, que es el método más fácil que hay, como decía al inicio, pero es el más complejo porque yo tengo que tener certeza del criterio a utilizar, o sea, tengo que haber revisado teoría previamente. Por eso es que es complejo este nivel. Es fácil de identificar, el más sencillo, pero lo complejo está en tener un adecuado criterio. Tener que haber revisado tesis, haber revisado artículos, y muchos, no uno o dos, y en base a eso haber identificado de alguna forma las semejanzas, los resultados y lo que comúnmente se suele trabajar. Y ahí empezar a tener criterio, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos del criterio del ingeniero. Un ingeniero junior no tiene criterio, al menos su criterio no se le suele valorar mucho debido a la falta de experiencia, ¿no? Si yo tengo un ingeniero estructurista que tiene 1 año, 2 años de trabajo, difícilmente va a poder mostrar un criterio. Pero un ingeniero estructurista que ya tiene 20 años de experiencia, hay algunas cosas como a veces no puede ser, hierro puede tener, y son requisitos que se utilizan mucho cuando se seleccionan personal técnico en obra. Por ejemplo, cuando trabajamos personal técnico en obra, lo que buscamos es su PAI, su experiencia, justamente tratar de que el criterio que tiene en base a esa experiencia sea el adecuado en el tipo de obra. En el primer caso, el criterio por el investigador se denomina también discrecional, es discreto porque yo lo voy a hacer. En el segundo caso se llama juicio, otros le dicen juicio de expertos, ¿no? Es un juicio de valor en base a especialistas. Hagamos un ejemplo, dice, a ver, en el caso del criterio de investigador, el único que decide acerca del número y la forma en la que yo voy a seleccionar un elemento es el propio investigador, por eso es criterio. Por lo tanto, aquí podría haber una observación al momento de presentar una tesis, ¿no? Lo primero que el jurado va a preguntar es ¿por qué estás seleccionando una o dos muestras? ¿En base a qué criterio? Tienes que demostrarlo con algún estudio, en este caso racionalmente, con en base a algún estudio previo, no en base a tu propio criterio, porque tendrías que considerarte primero un experto para dar esa selección. Así que si yo digo, a ver, por criterio voy a estudiar un solo edificio de 15 pisos, de 10 pisos, y en base a eso voy a hacer mi tesis. Pero habría que ver si ese edificio cumple características semejantes al resto. Ese sería el criterio, ¿no? ¿Cuál edificio sería? Uno que tenga estructuras muy comunes al resto de edificios. Uno que tenga características tanto estructurales como arquitectónicas muy semejantes al resto de edificios. Y eso lo tengo que hacer en base a un criterio, no al azar. Aquí no se usa azar. Basándose en su propia experiencia, por ejemplo, trata de un criterio particular llamado también discrecional, intencional o opinativo. Es una opinión, pero con base teórica. En el segundo caso, el grupo de expertos se le llama juicio. Juicio de valor o juicio de expertos. Consiste en consultar a un grupo de profesionales, ya no es uno, sino son varios profesionales que me ayuden a identificar tanto el tamaño de la muestra, la forma en la que la voy a seleccionar y los elementos que tiene esta muestra.
Se dan cuenta que esto depende mucho del criterio de los especialistas. Un especialista que ha trabajado en el tema, pues te dirá que con 2 o 3 muestras es suficiente según su experiencia. También podemos partir de una propuesta del investigador y son los expertos que tendrán que realizar una crítica. Yo puedo hacer una selección y decirle a un experto, esta es mi selección, qué cosa cree que está bien, qué cosa cree que está mal, cómo debo mejorar. Y el otro concepto es el famoso focus group, un grupo focalizado. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en estudios de mercado. En el estudio de mercado yo veo el famoso focus group para identificar muestras que sean no probabilísticas en base al criterio. Las que van a ser, por ejemplo, los usuarios de un servicio, ¿no? Los que van a consumir un servicio. Tanto en tamaño como en forma, podemos seleccionar unidades para este tipo de muestras. En este caso, cuando hablamos del focus group, identificamos una población que tenga las mismas características que puede utilizar en el estudio. Esto es muy complicado en el sentido de que investigaciones cuantitativas no lo voy a poder hacer. Y peor, esto solo funciona en población, no funciona en muestreo de elementos, de objetos. Yo no puedo hacer un focus group de briquetas de concreto, de zonas contaminantes, elementos contaminantes, fallas en el pavimento, por ejemplo. Eso no se puede hacer. El focus group está relacionado en una población. Y el tercer y último criterio para seleccionar población es el muestreo por conveniencia. El menos exacto, pero el más fácil de determinar. ¿Por qué razón es el menos exacto? El muestreo por conveniencia recibe también el nombre de muestreo deliberado, porque no cuenta con ningún procedimiento que sea estandarizado, no tiene ningún concepto de medición, ¿no? Me conviene trabajar a veces por presupuesto en este nivel. Ninguna acción realizada en este nivel de investigación, este tipo de muestreo, se puede realizar como parte de investigación pues, de pregrado, investigación básica, siempre que las limitantes podrían ser de alguna forma, por ejemplo, presupuestales. A veces en pregrado tenemos el concepto de limitantes presupuestales, porque nosotros financiamos nuestra propia tesis. Un muestreo por conveniencia, por ejemplo, ¿qué sería? Creo que aquí tengo un ejemplo. No, no está. Les voy a mostrar con esta imagen. ¿Qué cosa sería un muestreo por conveniencia? Es cuando ya no tengo otra opción y que es la única alternativa por cuestiones de tiempo, por cuestiones de costo, por cuestiones de logística. Por ejemplo, cuando Neil Armstrong fue a la Luna, cuando fueron a la Luna, ¿sí? Por primera vez, la pregunta más lógica sería, ¿cuánto de muestra de rocas tendrías que traer, o en este caso llevar a la Tierra, estamos en la Luna, para poder identificar geológicamente la estructura de la Luna? ¿Sí? ¿Qué limitantes tengo? Primero, tiempo. No puedo estar ahí mucho tiempo. Segundo, oportunidad. Es la única oportunidad que voy a estar. No voy a volver a regresar. Al menos yo no, quizás en otra exploración. Entonces, cuando yo hago esto, podría utilizar el muestreo por bola de nieve, las que me encuentren en el camino. O el por conveniencia, las que entren en las bandejas de transporte, porque tampoco puedo poner pues, toda la cantidad de material que yo pueda, ¿no? Porque hay un momento que esa carga va a ser una limitante para poder despegar, y considerando que los módulos lunares son muy pequeños. Vean, en esos casos ya extremos, la única opción que tenemos es utilizar el muestreo por conveniencia, que nunca más vamos a regresar, así que agarramos las que encontremos y las llevamos. Y en base a eso, que se ha obtenido posteriormente en estudios de lo que se ha ido a la Luna, se ha obtenido, por ejemplo, cuáles son las características geológicas, lo cual no es probable, ¿no? Porque podría variar. Aparte, solo han ido a un punto, ¿no? Tal vez es más inmensa que eso. En el que muestreo por conveniencia, entonces dime esa consideración. Solamente es porque no hay más opciones. Existen otras circunstancias donde el muestreo por conveniencia tiene resultados satisfactorios. Por ejemplo, imagina que estamos probando un efecto de un tipo nuevo de mortero de concreto. Pero este mortero no tiene cemento.
Es un tipo de mortero que no tiene cemento, pero es igual o mejor que el mortero tradicional que utiliza cemento. Y como en este caso lo que queremos es probar que nuestro elemento cumple las características, buscamos a voluntarios que quieren utilizarlo, obviamente gratuitos, ¿no? Ellos no van a pagar nada, pero van a utilizar su vivienda para hacer esa prueba, para poner a prueba este efecto de luz. Eso sería por conveniencia, porque aquí yo puedo decir, a ver, como es un muestreo para ver diferencia, entonces tendrá que hacer en 200 viviendas, se ha acabado. Además, las viviendas tienen que ser muros, que tengan tales dimensiones, que tengan tales características para ver si funciona. Pero eso nunca voy a poder obtener. Así que yo me voy al muestreo por conveniencia y voy a decir, ¿quién quiere pues, experimentar este nuevo mortero que no lleva cemento, es más barato? Nosotros gratuitamente lo vamos a incorporar en sus paredes. Y obviamente no será todo, pues será una pared, algunas serán más grandes, otras serán más pequeñas, dependiendo del espacio que uno disponga. Y después verificamos si funciona o no funciona, por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una técnica que no debemos desestimar al momento de hacer una investigación porque podría dar buenos resultados siempre y cuando esté bien focalizado. En muchos casos podemos encontrar resultados en muestras muy similares a los que encontraríamos en la población. Muchas veces este muestreo por conveniencia yo lo puedo combinar con los muestreos aleatorios para que de alguna manera las muestras que voy a obtener se asemejen a la población. A ver, voy a revisar, hay una pregunta en el chat. Me dice, según la toma de muestras aleatorias de una población, que puedan realizar dos investigaciones diferentes, ¿no podría repetirse una investigación? En realidad, una investigación, el hecho de que las muestras sean diferentes ya no es repetido, ¿no? O sea, la idea sí se repite, pero el resultado no va a ser. ¿Por qué razón? Porque estoy tomando poblaciones diferentes, estoy tomando tiempos diferentes, y obviamente al ser aleatorio, o sea, estoy agarrando al azar a esta población, los resultados no tienen que ser iguales. Son semejantes, por eso se validan. Validan en el sentido de que mis muestras o mis resultados se parecen mucho, no son iguales, se parecen mucho a los de otra investigación que se ha realizado en un tiempo diferente. Entonces, sí se puede hacer una investigación, pues en este caso repetir una investigación bajo este criterio, ¿no? Sí se puede. No sería una copia en realidad, porque cambia el espacio, cambia el tiempo y cambia la muestra. Bueno, 2. Muestreo para estimación de frecuencias. En algunos casos, mi trabajo, por ejemplo, especialmente en investigaciones descriptivas, yo voy a determinar frecuencias. Es uno de los objetivos de mi estudio. Cuando yo quiero identificar frecuencias, lo que hago es, primero, hacer un cálculo estadístico. La población total versus la muestra. Este estadístico está en función a un estadígrafo, que es la media, que utilizan para estimación de parámetros. Esta estimación de parámetros en el nivel descriptivo sirve para estimar un valor en base a, por ejemplo, una población total de una población de interés, que sería que lo que está en nuestro problema, vigas sobredetectadas. Bajo este criterio, esto también aparece. Cuando nosotros hemos hecho nuestro enunciado de estudio tenía características, se había indicado al inicio, ¿no? Tiene que tener un propósito, tiene que tener una población de interés, que es la que voy a trabajar, va a ser el problema, la variable de medición, tiene que tener una población objetivo, donde lo voy a hacer, y ambos forman la población de estudio donde voy a analizar las muestras. Por lo tanto, mi población puede ser finita o infinita, por ejemplo, viviendas en un barrio, puede ser viviendas rurales dentro de un gobierno regional, dentro de una región infinita, y en el caso de viviendas que están dentro de un barrio, como conozco el barrio y tengo un parámetro, límite de los barrios, puedo saber exactamente cuántos. Pero las viviendas rurales, difícilmente voy a saber cuántas son, porque a veces son tan alejadas unas de otras que a veces ni siquiera se puede llegar. A veces ni el censo logra llegar al 100% de estas viviendas. Por eso es que cuando se hace un censo, se prefiere que los que van a trabajar en la recolección de datos sean pobladores de la zona, ¿no?
siempre se pide como requisito. Por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta en alguna zona en Canchis, en Cusco. Pues la idea sería que los que van a trabajar ahí, los que van a ayudar a recolectar el dato, de alguna manera tengan relación pues, con esa población, hayan vivido en esa población, porque si no, si traemos uno de Ayacucho y lo llevamos a esa zona, aparte que se va a perder en la geografía, no va a poder llegar a la población, no va a conocer. Uno que conoce la población sabe que es donde hay viviendas, donde no hay. El otro parámetro, por ejemplo, es la frecuencia o un promedio. Cuando hablamos de prevalencias dentro de una población o el ingreso económico dentro de una población. Estos son las ecuaciones que utilizamos. Tenemos el objetivo estadístico, puede ser parámetros o puede ser comparar grupos. Para estimar un parámetro, cuando es una categoría, estamos hablando de frecuencias, ¿no? Categoría es un valor, una variable cualitativa. Utilizamos esta ecuación. Cuando mi población es finita, o sea, yo conozco la población, aparece n en la ecuación. Ahí está. Pero cuando mi población no la conozco, es infinita, desaparece n. Y esta es la ecuación que se utiliza. Esa es la única diferencia, ¿no? Cuando yo voy a calcular un número, por ejemplo, un promedio, una desviación estándar, generalmente un promedio, cuando mi población es finita, utilizo esta otra ecuación, y ahí está n, la población, y cuando mi población no la puedo identificar, es infinita, desapareció n. En el primer caso está el valor de prevalencia y frecuencia. En el segundo caso está el valor de desviación estándar. Aquí abajo están los valores. Vamos a ver. Por ejemplo, P es la prevalencia de una enfermedad, de un fenómeno. Y Q es la frecuencia, o sea, la inversa de la prevalencia, 1 menos P. ¿Qué más hay aquí? Está el Z, que es el nivel de confianza. Está el N, que es la población de estudio, el tamaño de la población. Está D, D es la precisión con la que quiero obtener los resultados. Mientras que en una ecuación numérica está N, la población, está Z, que es el nivel de confianza, está S, que es la, a ver, acá está, varianza, la varianza. Yo tengo que conocer ese valor de la varianza. Y está, ¿qué más hay aquí? Bueno, esos son los datos, la varianza. Y para comparar dos grupos, por ejemplo, yo quiero comparar el grupo A versus el grupo B, tengo que sacar la cantidad de muestras. Utilizo esta ecuación que es más grande, tanto para categorías como para numéricas. ¿Dónde obtengo si mi variable es categórica o es numérica para identificar la población? Cuando hemos hecho la matriz de operacionalización de variables. Acuérdense que es una de las primeras cosas que hicimos, ¿no? Identificamos variables, las operacionalizamos. Y yo les había indicado que tienen que identificar si su variable es categórica, es numérica, y dentro de las categóricas teníamos dos. Teníamos las nominales y las ordinales. Dentro de las nominales teníamos otras dos, las dicotómicas, las politómicas. En el caso numérica, en el caso de variables numéricas, teníamos las de razón y las de intervalo, ¿no? Y las discretas y las continuas. Habían esas características y eso ya la hemos identificado. En base a esa tabla, nosotros podemos saber cuál de las ecuaciones vamos a utilizar y si conocemos la población, o sea, tenemos este dato n, o si no lo tenemos. Muestreo para estimación de promedios. En el caso anterior era para estimación de frecuencias o medias, ahora es para promedios. Promedios implica valores numéricos. En el caso de la población, yo extraigo una muestra, esta muestra tiene que ser inferenciable a la población, por lo tanto, los parámetros tienen que ser estadísticos necesariamente. Así que, si hablamos de una población y hablamos de una muestra 1, yo tengo que tener una muestra 2, una muestra 3, una muestra 4 y una muestra 5, 6, 7, ¿sí? De diferentes características. Podríamos hablar como conglomerados, para ver si en cada caso, que son muchas pequeñas, de alguna manera nos acercamos a un valor medio. Y si mi población general tiene un valor, cada una de estas tiene una media, un promedio. Hay que identificarlos, ¿no? Estamos hablando de valores cuantitativos. No puedo sacar solo una, tendría que sacar varias. Con esto, por ejemplo, trabajamos con etiquetas, ¿no?
Tenemos etiquetas a 7 días, a 14 días, a 28 días, y vamos sacando promedios de los valores de resistencia. En este caso, la población puede ser finita, por ejemplo, viviendas empadronadas en un barrio, o infinita, viviendas que no obtengan acceso en toda una región, o podemos estudiar también frecuencias y promedios, ¿no? El cálculo de esta población o del tamaño de esta muestra dentro de esta población está relacionado con la marco muestral, con el objetivo estadístico y la naturaleza del estudio. ¿Cuáles son las técnicas? El aleatorio simple, el sistemático, con marco conocido y con marco desconocido del sistema. Estratificado y por conglomerados que complementan a los anteriores. Nuevamente regresamos y estas son las que utilizamos en este caso. Las numéricas, tanto para comparar dos grupos como para estimar parámetros. El muestreo para comparación de proporciones. En el caso de proporciones, yo lo voy a trabajar tanto en los niveles de estimación, descriptivo, acá se trabajan promedios y frecuencias, y en los de comparación, el muestreo relacional, muestreo para comparación de promedios o para comparación de proporciones. Por lo tanto, proporciones lo trabajamos en el relacional. Si yo tengo una población A y yo tengo una población B, yo tengo que sacar una muestra de la población A y una muestra de la población B. Y voy a comparar resultados. En la población A, el 60%, que se asemeja mucho a lo que pasa en toda la población. Y en la muestra B, 40%, que se asemeja mucho al resto de la población. Y voy a comparar estos dos, ¿no? Por lo tanto, tengo mi población A, le saco una muestra A. Tengo mi población B, le saco una muestra B. Y voy a comparar, en base a métodos estadísticos, la probabilidad de que los dos resultados sean semejantes o no. Y ahí entran los procesos de hipótesis. Acuérdense que a nivel relacional ya tenemos diferencias, ¿no? La hipótesis alterna era que A es diferente a B, y la hipótesis nula es lo contrario, o sea que no son diferentes, son iguales. Ojo, no significa que sean iguales al 100%. Estadísticamente hablando son iguales. Igual, tenemos poblaciones que pueden ser finitas e infinitas, y tenemos poblaciones que podemos comparar. Nuevamente iniciamos la misma ecuación, ¿no? Esta ecuación está dividida para todos los grupos. Este muestreo probabilístico, por ejemplo, podríamos trabajar con 100 casos o 100 controles en cada caso, y podemos utilizar las técnicas de aleatorio simple y aleatorio sistemático si no conozco la población. Y el muestreo por comparación de promedios del mismo modo. Ya estamos hablando de promedios generales, del mismo modo que vimos anteriormente. Y estos promedios hay que compararlos, por ejemplo, con los famosos diagramas de caja y bigotes, para identificar la dispersión, la población y la media. Y en estas barras exteriores vemos la dispersión de la muestra. Aquí vemos en base a la campana de Gauss, los que están dentro del 95% de confianza, y aquí la media. Cuando tenemos dos poblaciones, ¿cuándo son iguales? No cuando los dos valores son iguales, no, sino cuando las proyecciones de estos valores entran dentro del grupo de confianza. Por ejemplo, en este caso, estas dos son iguales. Esta media y esta media no son lo mismo, pero están dentro del margen de confianza. Si este margen de confianza se desvía, ya no son iguales. En el caso 2 son poblaciones diferentes. En este caso 1, por ejemplo, también son diferentes, aunque son poblaciones más pequeñas, aparentemente no coinciden al margen de confianza. Y en este caso 2 sí son iguales, ¿no? Porque son marcos más grandes, mientras más grande es la diferencia, pues podríamos considerar de alguna manera que las medias coinciden. Y utilizamos la estadística de comparación de grupos. El algoritmo para comparación de promedios es este, es el correcto. A este valor lo podemos simplificar, y a veces lo podemos simplificar demasiado, que a veces esto se utiliza, pero no es lo correcto, ¿no? Lo ideal es trabajar siempre con la primera opción. El nivel de confianza y la potencia de una prueba. Cuando hablamos de la potencia de una prueba es qué tan eficientes van a ser los resultados. Si yo tengo una población y a esta población le saco una muestra, que es la que se calcula en función de un tamaño, yo puedo obtener, en base a una prueba de hipótesis, si la comparación es probabilística o
vamos a generar resultados que sean semejantes. Por lo tanto, tendría mi hipótesis. ¿Rechazamos o no rechazamos? Acuérdese que H sub 0 era la hipótesis de trabajo, la que llevamos al software o al cálculo, ¿no? Podríamos optar por la opción de no rechazar H. Cuando no rechazamos H, tomamos una decisión. La decisión es que el nivel de confianza está dentro del rango del error. Eso es cuando H sub 0 es verdadero, pero cuando H sub 0 es falso, se comete el famoso error estadístico tipo 2, donde la probabilidad es muy cercana a B. Y cuando lo rechazamos, y cuando H es verdadero, pues el famoso error típico 1, estadístico, el nivel de significancia alfa, 5%, y cuando es falsa sería la decisión correcta. Estamos hablando en términos de cálculo estadístico. Esto se relaciona con las posibilidades que hay en el cálculo de probabilidad de a dos colas, cuando son diferentes, o a una cola, cuando es mayor o cuando es menor, el famoso unilateral. Va a depender mucho también de la hipótesis que estamos planteando, porque lo hemos planteado de la misma. La distribución de probabilidad, que se considera el 95%, este 95% considera un error del 5%, tanto para arriba y para abajo. El famoso 1.96. Ahí está el famoso 1.96 y menos 1.96. Es el punto donde se divide el margen de error al 95%. Por lo tanto, yo puedo trabajar bajo estos criterios de análisis. Al 90%, 1.64, al 95% de 96, al 99, casi 100, nunca voy a llegar a 100, al 2.58%. Estos son las ecuaciones que vamos a utilizar para solucionar este cálculo de población. La primera ecuación que se utiliza es esta, es el tamaño de muestra para la estimación de frecuencias con un marco muestral conocido, o sea, existe el valor de n. El segundo caso es un tamaño de muestra para la estimación de promedios con un marco muestral conocido, es el valor de n. En el primer caso, el marco muestral necesita un alfa, un nivel de confianza, el famoso z, la prevalencia, el valor de prevalencia, porque es numérico, perdón, en el caso de prevalencia no es para una muestra cualitativa, frecuencia, complemento y su precisión. Y nos va a salir acá el valor de la población. En el segundo caso necesito la población, el alfa, el nivel de confianza, el z, ya no es la prevalencia, o sea, la frecuencia que puede haber dentro del estudio, sino la desviación estándar, la varianza y su precisión, en base a salir el tamaño de muestra. Otro segundo caso para trabajar es el tamaño de muestra para la estimación de promedios con un marco de muestral desconocido, donde en este caso no conozco a la población. Por lo tanto, requiero el alfa, el error, 5%, el nivel de confianza, el valor de z, la desviación estándar, la varianza y su precisión. Y un tamaño de muestra para comparar frecuencias en dos grupos. Aquí necesito el alfa, necesito el nivel de confianza, el valor tipificado, el valor de beta, el error tipo 2, para ver cuánto lo voy a considerar, el poder de acertación estadística, el valor de tipificado de acertación estadística, la prevalencia de los grupos, porque como son dos grupos, necesito saber tanto la prevalencia del primero como del segundo grupo. ¿Está? ¿Y esto de dónde lo obtengo? En todos los casos, tanto la desviación estándar y la prevalencia de estudios previos. No me los voy a inventar, pero si es la primera vez, se suele considerar 50%. Quiero ser más preciso, puedo obtener valores más precisos en base a estudios previos, ¿no? El promedio y el tamaño de muestra. Y la última es el cálculo del tamaño de muestra para comparar promedios en dos grupos, del mismo modo, necesito el alfa, el nivel de confianza, el valor tipificado, el máximo error, el poder estadístico, la varianza y la diferencia de la propuesta. Todos estos dos, las varianzas, para valores numéricos de estudios previos. ¿Cómo es que lleno la hoja de trabajo? Vamos a hacer la hoja de trabajo. Para seleccionar la muestra, lo primero que necesito es el enunciado de estudio. Y después un ejemplo, ¿no? Tecnología tradicional, alternativa, como con conceptos de construcción de viviendas tradicionales.
Población, viviendas rurales. ¿Cuántas son? No lo sé. No hay un marco muestral. No existe. Entonces, ¿qué necesito? Primero, necesito verificar el taller anterior. Acuérdense que en el taller anterior nosotros hemos identificado los tipos de investigación. Ya lo hemos visto. Así que acá voy a poner, según la intervención del investigador, ¿es con o es sin intervención? Yo tengo que poner, en mi caso, no voy a modificar la variable. Solo voy a observar. Por lo tanto, sin intervención es observacional. Segundo caso, según la planificación de mediciones, ¿son datos secundarios o primarios? Secundarios es porque me los he copiado. Primarios son mis propios datos. Yo los voy a tomar. Por lo tanto, es un estudio prospectivo, no retrospectivo, ¿no? Tercer caso, según el número de mediciones de la variable. ¿Es una sola medición o más de una medición? Yo voy a hacer una sola vez en un solo momento de tiempo. Eso es transversal. Si fuera más de una vez, sería longitudinal. Y según el número de variables analíticas, ¿cuántas variables voy a medir? ¿Una o dos variables? En mi caso, dos variables. Es analítico. Fuera una sola variable sería descriptivo. Esto de acá tiene que confirmarse al momento de trabajar la población, que por cierto, cada uno de los conceptos ya lo hemos visto en el taller anterior, ¿no? Por eso es importante ver la parte metodológica. Una vez que tenga esto, digo, ¿cuánto es mi tamaño de población? No lo sé. N. ¿Cuánto es entonces mi tamaño de muestra? 385 viviendas. Ah, ahí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué 385? Y para eso vamos a utilizar la hoja de trabajo. Voy a ir a ver, a compartir la hoja de trabajo, tanto para llenar la ficha de trabajo, como para hacer el cálculo. Primero voy a ver la ficha de trabajo. Un momentito, voy a compartir. Veamos qué cosa tengo que hacer en mi hoja de trabajo. Esto ya está en el aula virtual. ¿Sí? La lección 19 trata sobre seleccionar muestras representativas de la población. ¿Qué necesito? Primero, el enunciado, solamente con un dato confirmatorio. ¿Qué otra cosa necesito? La población. ¿A quién le afecta? Este enunciado lo hemos trabajado y lo hemos corregido varias veces. Esta población es la población de estudio, o también la población afectada. Ya lo hemos visto en los talleres en los primeros talleres, ¿no? ¿Qué cosa era el cálculo de identificación de la población, más que cálculo? Identificación de la población. Aquí lo que voy a colocar es, por ejemplo, ciudad, de un ejemplo, barrio tal, zona tal, etcétera, etcétera. El enunciado tiene que ser primero un propósito, eso siempre va a ser, de ahí las variables, de ahí el objeto de estudio, el espacio y el tiempo. Esa estructura ya la hemos visto, la hemos corregido muchas veces, hemos ido analizándola, así que siempre va a tener esa característica, ¿no? Esto es lo que hay que llenar. Primera condición. Esta población de estudio, primero esta es mi intención como trabajo de investigación. Esta es mi intención. ¿Qué dice mi intención? ¿Qué criterios tengo? Primero, según la intervención del investigador, o sea, cuando yo haga mi trabajo, ¿va a ser con o sin intervención? Si fuera con intervención, la nota sería, me copiaré las mediciones de estudios anteriores, ¿no? Esa sería con intervención. Y ya hemos definido eso. ¿Cómo se llamaba a ese tipo de investigación? Con intervención. O sea, a eso se le llamaba experimental. En el segundo caso, sin intervención, solo voy a observar. A eso se le llama observación. No puede ser ambas, o es una o es otra.
Acuérdense del concepto de sesgo, ¿no? No puedo cometer sesgo. No puedo hacer ambos. O es una o es otra. Ya vimos los criterios de los tipos de investigación en la sesión anterior. Tenían que cumplir los criterios de exhaustivo y excluyente, ¿no? Exhaustivo era que mi estudio siempre debía dar en uno de los tipos de investigación. Y excluyente es que no puede dar al mismo tiempo en dos. O da en uno y automáticamente se descarta del otro, o da en el otro y automáticamente se descarta del otro. En el segundo caso, según la planificación de mediciones, si mis datos fueran secundarios, diré, datos secundarios no son propios. Y en el caso de datos primarios, yo haré mis propias mediciones. Acá también me falta otro detalle. Vamos a anotarlo. Modificaré la variable. Está poniendo así. Voy a modificar la variable, ¿no? En el primer caso. No son propios. En el segundo caso es que yo haré mis propias mediciones. ¿Qué tipo de investigación se trataba? De investigaciones datos primarios o datos secundarios. Pues las investigaciones con datos primarios estaba referido a estudios prospectivos. Eso de aquí es prospectivo. Y los datos que no son propios son retrospectivos. En el tercer caso, dice, según el número de mediciones de la variable, una sola vez o más de una sola vez. En el caso de una sola vez es, mediré en un solo momento. La medición en un solo momento de tiempo era transversal. En el segundo caso es, mediré en función del tiempo. O sea, mis mediciones van a ser largas. Antes, después. Pero en varias ocasiones. A eso se le llamaba investigaciones transversales, investigaciones longitudinales, ¿no? En el último caso, según el número de variables, una variable, solo tengo una variable. Puede ser una opción, sería descriptivo. Tengo 2, 3, hay que ver eso, ¿no? Puede tener 3 variables de estudio. Eso sería analítico. Acuérdense que las redes analíticas son 2 más variables. Puede ser 2, generalmente 2, pero puede ser hasta 3. En cada uno de estos casos, ustedes no van a colocar todo lo que he puesto yo. Me ponen una de ellas, o la primera o la segunda, no ambas, porque la idea es clasificar adecuadamente su estudio, ¿no? Para más detalles de esto, revisen por favor el taller anterior, donde está con mucho detalle a qué se refiere cada una de estas. Pero a este momento nosotros, como han visto, yo debo conocer cada uno de los casos. Obviamente hay muchas más. Estudios inductivos y deductivos, estudios de campo. Ahí falta todavía cualitativo y cuantitativo, que ya se definió, por ejemplo, cuando yo pongo la población, ya acá no es necesario, porque estamos hablando de criterios de tipificación. Vamos a responder este tipo de encuesta. Dice, ¿estudiarás a toda la población o a una muestra? Recomendamos siempre a toda la población, ¿no? Esa es la recomendación que se hace cuando haces un trabajo de investigación. Pero, si dice toda la población, ahí termina el ejercicio en realidad. Ya no hago más, simplemente coloco esa población acá y ahí queda. Pero, si es que van a sacar una muestra, acá lo ponen en forma clara, y acá sería la X. Una muestra. ¿Qué tipo de muestra? Mi población es inalcanzable, mi población es desconocida o mi población es inaccesible. En el caso de inalcanzable es que es demasiado grande. En el caso de la desconocida, no tengo un marco de referencia. En el caso de inaccesible, es muy costoso, incompatible. Escojan una de ellas. Cada uno de ustedes más o menos debe tener la idea de cuál de ellos va a trabajar.
Y como cada una de ellas, ustedes van a saber cuál trabajar, requiere cálculos estadísticos. No hay otra opción, ¿no? Entonces, acá que van a colocar su población. Yo voy a poner ejemplo. Digamos, 675 viviendas, por dar un ejemplo, ¿no? Y vamos a calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Para eso está la hoja de trabajo del Excel. Así que voy a compartir el archivo en Excel, que como les dije al inicio, por favor, se les está facilitando la información para que ustedes lo puedan utilizar libremente como parte de los integrantes del curso, pero eviten, por favor, publicar en las redes sociales. ¿Ya? A veces hay la tentación de querer publicar. No, eviten. Pero no hay más nada del otro mundo tampoco. Simplemente que agiliza un poco el proceso que ustedes van a hacer al momento de calcular la población. La población que me he puesto como ejemplo era 675. Vamos a poner aquí, 675. Vamos a corregir esto porque no por aquí. Como es un marco muestral, no lleva decimales. Una población no puede tener decimales. Así que yo voy a bajar. A menos que sea otro dato. Ahí está. Marco muestral. ¿Qué estoy haciendo? Voy a trabajar. Todas las fórmulas que he mostrado en clase están aquí. Voy a hacer una por una. Primero, cuando el tamaño de la muestra me va a servir para estimar una frecuencia. Y tengo la población. Uso esta fórmula. Mi muestra, mi población es 675. Es de alfa. El alfa es el error que estoy dispuesto a aceptar. Generalmente es 5%. Y eso es lo que he puesto acá, ¿no? 5 por 0.05. Ese es el valor A. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende del investigador. Acuérdense que les dije en una sesión anterior. ¿Cuál es el error que están dispuestos a aceptar para validar su trabajo? 5% es lo que se utiliza por cuestiones ya de criterio estadístico, pero puede ser más. Yo puedo decir 10%, puede. O sea, quiero que haya, bueno, puedo aceptar hasta el 10% de error. ¿Por qué? Porque la teoría me lo dice que hasta el 8%, 9%, incluso 12% se acepta. Quizás la norma también me da algunos valores de error que yo puedo utilizar al momento de hacer el análisis. Eso significa que si yo coloco un porcentaje mayor, miren, le voy a poner 10% y fíjense acá abajo en la fila 15, tamaño de muestra. Le pongo 10%, bajó. Entonces mientras mayor sea el alfa del error que estoy dispuesto a aceptar, la población baja, ¿no? Pero por criterio siempre utilizamos el 5%. Si pongo 5%, esta 193 se transforma en 245. ¿Qué otro valor? El nivel de confianza. Eso ya lo va a calcular el Excel, en este caso la fórmula automáticamente. No lo tienen que hacer. Pero es el resto de la diferencia que hay en global. El Z, eso también lo va a calcular el Excel. No hay ningún problema, no necesito hacer nada. Es el 1.90. ¿Se acuerdan del 1.98, el porcentaje de confianza, ¿no? Esto sí es importante. Este valor de prevalencia es de estudios anteriores, o sea, antecedentes. Yo no me lo... Bueno, en realidad yo necesito ese dato. Si yo quiero repetir un estudio, como hace rato alguien me preguntó, y si yo estoy viendo que he repetido, tengo que verificar el estudio anterior que hicieron sobre el mismo tema, ¿cuánto les salió esta prevalencia? Se suele trabajar generalmente con el 50% cuando no tengo resultados. 50%, o sea, puede que sí, puede que no. No es tan exacto, ¿no? El famoso 50% es eso. Puede que sí, puede que no. No lo sé. No lo sé. Pero si yo lo supiera, por ejemplo, en un estudio anterior, el valor de prevalencia era del 25%. 0.25. Eso lo saqué de un estudio, de un artículo. Fíjense en el tamaño de muestra. Bajó. Si la prevalencia era mayor, 85%, casi cercano a 100, bajó más. ¿Sí se dan cuenta? Voy a ir más abajo, 10%, 0.1,
Bajó más. O sea, el valor de prevalencia está para arriba y para abajo, no importa. O sea, mientras más alejado al 50% esté, más cercano al cero, un cero no va a funcionar, sale cero. Pero si estoy muy cercano al cero, o muy cercano al 1, si le pongo 1, también me sale 0, siempre va a salir esa variación. O sea, es muy alejado, quiere decir que estoy mucha certeza. Generalmente nosotros trabajamos el valor de prevalencia en función a 1, al 0.65 me sale pues en un estudio. 230 también, más 0.85. Hay muchos estudios, he buscado varias prevalencias y me sale esto. 152. O sea, mientras más cercano a 0 o a 1 esté la prevalencia, porque ya sea el resultado previo, menor muestra voy a tener. Pero como en mi caso no tengo estudios previos, no he encontrado antecedentes, yo me voy a ir al 50%, 0.5 o 50%. El complemento de P es la resta nada más, eso lo saca el software automáticamente, y la precisión. La precisión nosotros lo consideramos siempre al 5%, ¿no? Como un valor de precisión. Quiero que tenga este valor de precisión. Puedo tener un valor mayor, quiero que sea más exacto, 1%. Necesito más muestra. Prácticamente de 675 a 600. No quiero que sea tan preciso, 10%. Menor muestra. O sea, va a depender mucho. Pero nosotros por criterio utilizamos 5% como precisión. Eso es cuánto. Esto también depende del investigador, ¿no? Pero ojo, no depende a criterio, en base a estudio previo. Bajo ese criterio, entonces digo, si mi marco muestral eran 675 viviendas, así lo había puesto, ¿no? ¿no? Viviendas. Entonces necesitaré 245.05, que sería 246 viviendas. Siempre lo redondeo para arriba. Esas son la cantidad de viviendas que tengo que analizar. Creo que me acuerdo de un trabajo de las famosas casitas calientes. Va a tener que usar los mismos resultados y les va a salir esto, ¿no? No es que yo agarro 2, agarro 3, no va a salir tan exacto. Pero va a haber otras estrategias que les voy a mostrar. Bueno, esto es en el caso de tamaño. ¿Qué pasaría? ¿Por qué el famoso 385? Miren, yo le voy a aumentar a este valor 2 ceros. 1, 2. ¿Sí? Ya no son 600, ahora son 67,000 viviendas. ¿Cuánto me sale? 381. Voy a seguir aumentándole. 1, 2. ¿Cuánto me sale? 384. Ahora le voy a aumentar unos cuantos ceros más. 384. Y le voy a aumentar muchos ceros, o sea, infinito. ¿Sí? Ese es el famoso valor infinito, cuando no conozco la muestra. 384.15. No sube más, por más que el valor sea infinito. Entonces, cuando el valor es infinito, me va a salir 385 como máximo. De ahí sale el famoso 380. ¿No? Siempre a veces en clase les he mencionado en sesiones anteriores, no más de 385. Entonces, si tienen más de 385 elementos dentro de una población, preferible medirlos todos porque les va a salir casi lo mismo. ¿Qué pasa si aquí le pongo 385? Verificando algunos valores, si yo quiero hacer un estudio muy cercano, me va a salir prácticamente lo mismo. Mejor hacerlo al 100%. Vámonos al siguiente. En el caso del tamaño para estimar frecuencias es lo mismo, pero frecuencias, pero este es sin marco muestral. Vean, ya no hay n. Pero va a pasar lo mismo, 5%, la prevalencia la voy a poner al 50%, 0.5, la precisión 0.5, 5%, y me sale el famoso 384.15, que es 385 muestras. Aquí, ¿qué necesito para bajar la cantidad de muestras cuando no conozco la población? Primero el alfa que estoy dispuesto a aceptar, puede ser 10%. Segundo, la prevalencia de estudios anteriores. Sé que el 80% de las viviendas tienen fallas estructurales. Allá, 0.8. 80% de viviendas. ¿Cuánto es mi precisión? Quiero que sea no tan preciso, al 10%. 10 sería 0.1. Entonces,
43 muestras o 43 viviendas de las famosas casitas calientes, 44 serían, ¿no? Sería genial. Este ejemplo podría ser para una de las casitas calientes siempre que haya demostrado que el 80% de las viviendas pues generan un adecuado confort, ¿no? Si no, lo pongo a 50% porque no lo sé, necesito por lo menos 67, 68 viviendas para trabajar. Si fuera un poco más exacto, 96, casi 100, ¿no? Y si yo trabajara con todos los valores que recomienda la estadística, 385. Veamos el siguiente. Esto es para cálculo de promedios. Cálculo de promedios con marco muestral conocido. Igual, coloco la población, que es N, puede ser 675. El valor alfa, 5%. La desviación estándar. ¿De dónde viene? De estudios previos. Necesito el valor estándar, la desviación estándar de estudios previos. No lo puedo hacer sin nada. Y la precisión igual al 5%. En este caso, como este es un valor numérico, la desviación estándar puede variar. No existe un porcentaje, depende mucho de del valor de la muestra, ¿no? 245 muestras con estudio. El siguiente es para calcular promedios sin marco muestral conocido, en este caso desconocido. 5%, 0.5, 0.05 y me sale el famoso 384. Esta desviación, ¿de dónde la saco? Estudios. Para eso necesito antecedentes. Si es que no tengo este valor, tengo que calcular. Por lo tanto, retroceder en la línea de investigación. Cuando quiero trabajar con dos grupos, también está la fórmula. Necesito el alfa, necesito el valor de beta, que suele ser 20, 25%, lo ponen 10. Necesito la prevalencia de los dos grupos, 0.5 en el primero, 0.5 cuando no conozco otros. Si conozco uno de ellos, no hay problema. Aquí, como los dos tienen el mismo valor de prevalencia, hay que bajar. No pueden estar. Cuando están en el mismo valor, no es un valor infinito, una contradicción. Porque acá se va a restar, y si se resta sale 0, 0 al cuadrado, y toda la porción sale 0. Entonces, una de ellas al menos tengo que tener. En ambos, como tengo dos poblaciones, una de ellas tengo que tener y la otra puedo poner el 50%. ¿No? Y aquí sí me va a salir una mayor cantidad de muestras. Esto es para trabajar dos grupos a nivel de frecuencias y este es para trabajar con promedios en dos grupos. Tiene las mismas variables, solo que aquí trabajamos con el beta. Puede ser 10%. Estas varianzas también los voy a encontrar de estudios previos, estudios preliminares. Esto no me los invento. Al menos una de ellas tengo que tener. Entonces, para eso sirve cada una de estas hojas de cálculo que están acá, de lo que les he expuesto en la sesión de hoy, están ahí ya, simplemente hay que cambiar datos. Y les voy a mostrar, vamos a continuar con la presentación. ¿Qué pasaría si ahora, voy a regresar a mi hoja de trabajo. Si ninguna de estas se acomoda a mi trabajo, sobre la pantalla 19. Pues aquí, ya saben, me salía, revisar cuánto es el, 68. 68. Entonces tengo que medir, ¿no? Paso a la siguiente. ¿Cuál es la técnica que voy a usar? Esta sería la otra opción en la hoja de trabajo. Puede ser probabilístico o puede ser no probabilístico. En el caso de probabilístico, si fuera probabilístico tengo estas cuatro opciones. Aleatorio simple, que es la que les he mostrado, bajo Excel. El sistemático, que tengo que buscar por etapas. O sea, esto de acá es con población conocida y con población desconocida. El estratificado es lo mismo, con población conocida, con población desconocida, pero en estratos, y el conglomerado es en grupos.
Toditos van a usar las mismas fórmulas que les he mostrado en el archivo Excel. Y la otra opción es la no probabilística. Podría ser el caso también por cuotas, que sería el mejor. O sea, decir, por ejemplo, si voy a buscar a entrevistar a obreros para ver su conocimiento en lo que es seguridad en obra, podría ser obreros, pues que tengan 5 años de experiencia en trabajos similares, estoy poniendo cuotas, que tengan entre 30 y 40 años para que tengan más o menos esa característica de la experiencia, porque si le pido 5 años de experiencia, pues jamás voy a buscar uno de 20 años, ¿no? Es imposible. Que además tengan sexo masculino, que puede haber también trabajadoras mujeres, y que todos sean especialistas, por ejemplo, en acabados. Les voy dando cuotas. Una vez que obtenga ese valor, paso al aleatorio. En el caso de bola de nieve ya no hay, porque es cuasi probabilístico, pues yo puedo utilizar una de estas dos con cuotas. Bola de nieve no, los que me encuentre en el camino. Por ejemplo, cuando voy a trabajar viviendas rurales, ¿no? Viviendas rurales, cuando voy a entrevistar conocimientos, por ejemplo, eficiencia o calidad de residente en obra. Me agarro unos cuantos obreros para ver qué tal, qué opinan del residente de obra. O a los beneficiarios que están en la parte fuera, los beneficiarios que ven cómo va la obra y si es que la obra está generando problemas de construcción, entonces me paro fuera de la obra y a los vecinos que pasen, los pobladores que pasen, les pregunto, pues, ¿qué opina de la obra? Si cree que está generando, está avanzando, no está avanzando, tiene problemas, ha identificado problemas o genera un daño, por ejemplo, que no deja transitar libremente, que se bola de nieve, ¿no? Y otros. Por criterios que ya selecciona 2, 3 muestras para obviamente estudios ya más específicos, pero necesito expertos. Y por conveniencia es porque no tengo otra opción. Sería la última. Aquí ustedes me tienen que mostrar cuál de ellas, ¿no? Cuál de ellas se acomoda. Una última opción o una última presentación les voy a mostrar acá para utilizar la parte de inteligencia artificial. Existen dos, ¿ya? Les voy a pasar este link por el WhatsApp, perdón, por el mensaje de esta videoconferencia. La primera es una calculadora para identificar márgenes de error y la segunda es una calculadora de muestras. Antes de que se acabe la hora. Ya, les voy a mostrar ambos casos para que ustedes vean cómo es que yo puedo utilizar también, además del Excel, otras herramientas para identificar en forma muy clara algunos conceptos, ¿no? Voy a usar el primero, les voy a pasar y voy a ver lo que va a ver. Les voy a mostrar.